Bienvenidos. Como hemos venido revisando hasta el momento, el teatro ofrece una gran variedad para que el artista escénico pueda realizar una actividad, un performance o una historia en el escenario. En este momento hablaremos de la creación de personajes a partir de las herramientas que nos ofrece el cuerpo y así como la expresividad en el teatro que hemos revisado previamente. Comencemos por entender que un personaje se refiere a una persona, animal o cosa que aparece en una obra escénica. Puede ser una obra teatral, dancística, cinematográfica o establecida en una obra literaria, en la cual se establecen también las características de este personaje, que puede ser real, inspirado en alguno de los grandes seres de la historia, o puede ser imaginario y tener características fantásticas como un villano, un superhéroe o un extraterrestre. Los personajes se complementan entre sí dentro de una historia, y es importante entender que hay diferentes tipos de personajes, tales como los principales o secundarios, los simples o complejos y los protagónicos o antagónicos. Entre los que vamos a describir ahora está el personaje complejo, que es aquel que tiene como característica una personalidad y carácter llamativos e importantes dentro de la historia. Los personajes simples, que son únicamente para cubrir una necesidad sin que interfiera mucho en la historia, y también se pueden entender como personajes circunstanciales o secundarios de la misma. Finalmente tenemos los protagónicos, que son aquellos que relucen en la historia, y los antagónicos, que son la contraparte del protagonista. Sin duda, cada personaje es único y tiene su propia personalidad. Los personajes, a fin de cuentas, tienen características que los hacen diferentes unos de otros, y la complejidad de cada personaje es lo que hace que el público se identifique con él, que lo hace único y atrapa la atención. Es el escritor quien decide algunas de las características que le dará a cada personaje en su obra de acuerdo a la historia, resaltando algunas virtudes o algunos defectos, pero es finalmente el actor quien deja de lado su personalidad para apropiarse del personaje, observar las características de algunos de los elementos que el personaje involucra y lleva con su cuerpo a la expresividad del mismo. Una vez entendidos estos tipos de personaje, así como las características que puede tener, nos toca crear nuestro propio personaje. Para ello, es importante determinar las características de este mismo, especificar si es hombre o mujer, su carácter, su aspecto físico, la expresión de su cuerpo, es decir, cómo camina, cómo mueve su cabeza, cómo mueve sus brazos, el andar que éste tiene y finalmente su voz. Recuerda que la imaginación y la creatividad es un punto muy importante, es decir, puedes imaginar en qué lugar se encuentra, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, cómo es físicamente, a qué se dedica o cómo viste. Existen varias formas de crear personajes. Algunos empiezan por este aspecto físico, otros por la personalidad o por su carácter, de tal manera que podamos darle vida a un personaje entendiendo cómo piensa, cómo actúa y cómo siente. Utiliza tu cuerpo para lograr este personaje. Recuerda lo que vimos en los temas del cuerpo como herramienta en la expresión corporal, la gestualidad, la postura, cómo puede estar tu personaje. También lo que vimos en la expresividad en el teatro y cómo representa esas emociones, cómo utiliza su cuerpo, utiliza su rostro para representarlas. Y finalmente el espacio escénico. ¿Dónde está ubicado tu personaje? ¿Y cómo lo podrías distribuir en el espacio que utilices para la representación? Adopta una posición que te ayude a dar a conocer el mensaje de tu historia. Recuerda que los personajes deben estar en una situación, en algo que los rete para crear. Entonces hay que involucrar circunstancias que nos rodean o que puedan rodear a tu personaje al momento de actuarlo. Realiza las exploraciones que sean necesarias para que llegues a tu personaje y compártenos tu experiencia. ¿Qué fue lo más difícil de crearlo? ¿Cómo llegaste a crearlo? ¿Y qué experiencia te dejó esta actividad?